¿Se ve? Sí, ya se está viendo. Yo todavía no veo mi pantalla. ¿Tú sí que ves? Sí, ya vemos tu pantalla. Estás compartiendo toda la pantalla. Genial. Vale. Ahí si lo pongo en pantalla completa, ¿se ve? Perfectamente. Vale, genial. Lo que yo no veo es a vosotros, pero bueno, lo importante es que me veáis a mí. No hay problema. Cualquier cosa, si hay cualquier duda o ya te lo haría llegar yo. Pero igual la idea es que las dudas se queden al final de la sesión. Si hay algún problema, por ejemplo, se queda estancado una slide o no se te oye bien, ya te lo comentaría. Vale. Pues nada, muchas gracias, Sebastián. Hasta ahora. Gracias, Iván. Hasta ahora. Bueno, primero me presento. Yo soy Sebastián Parma, especialista de Lenovo en hiperconvergencia y básicamente me dedico a ayudar a nuestros partners y a nuestros clientes a transformar la tecnología y la infraestructura en los data centers, principalmente abordando proyectos de hiperconvergencia, ¿no? O de cloud privada. Hoy la idea es hablar de Azure Stack HCI y de ThinkAgile MX, que es la solución en colaboración entre Microsoft y de Lenovo en la solución de hiperconvergencia, ¿vale? Para entornos on-premise. Antes de entrar en detalle y de comentar la solución, es importante revisar la terminología, porque ha habido un cambio y para no confundir lo que es el Azure Stack, es importante destacar que ahora Azure Stack es un portfolio de soluciones, no es una solución única, sino que tiene tres patas, digamos. La primera es el Azure Stack Edge, que es para entornos orientados a IoT. La segunda parte es Azure Stack HCI, que es lo que vamos a hablar hoy, que son soluciones de hiperconvergencia. Y la tercera parte del portfolio es el Azure Stack Hub, que es lo que antiguamente se llamaba Azure Stack, que es la extensión de la nube pública de Microsoft on-premise, en data center. Nosotros hoy vamos a hablar de Azure Stack HCI. ¿Por qué Azure Stack HCI? Pues principalmente lo que hemos visto es que en el último año, básicamente, el número de clústeres definidos por software de Microsoft ha pasado de unos 10.000 en todo el mundo a unos 25.000. Es decir, ha más que duplicado el número de instalaciones. Y pensamos que esto es solo el principio. Este año, en 2020, existen dos grandes refrescos en el data center. Uno es el de Windows Server 2008, que termina el fin de vida, ya termina el fin de vida, de hecho, a principios de año. Y el segundo gran refresco tecnológico es el de SQL Server 2008, que también entra en fin de vida ahora a mediados de año. Hay 20 millones de instalaciones de Windows Server 2008 todavía, 10 millones de instalaciones de Windows SQL, de SQL Server, perdón. Y pensamos que en los próximos meses va a haber una gran oportunidad para hacer renovaciones tecnológicas de este tipo de infraestructura. La solución ideal, la más sencilla de renovar y la que permite transformar estas tecnologías que ya están en fin de vida, es a través del Azure Stack HCI, que es lo ideal para migrar y actualizar este tipo de aplicaciones. ¿Y por qué hiperconvergencia, no? Al final, cuando los clientes tienen una infraestructura basada en SQL o en Windows 2008, es que ya llevan tiempo trabajando, y cuando tú planteas HCI, pues te preguntan por qué, es lo primero. Entonces, en el data center, de forma tradicional, nosotros siempre hemos trabajado construyendo las infraestructuras de una forma bastante manual, ¿no? Siempre había diferentes componentes en el cual tú pues, tenías una parte que era el appliance de almacenamiento, los hipervisores, las comunicaciones entre el almacenamiento y las comunicaciones, los appliances propietarios para balanceos de carga, seguridad, las comunicaciones entre los hipervisores y la red externa. Es decir, había diferentes componentes en el que tú tenías que integrarlos manualmente y que cada componente tenía su propio fabricante o diferentes tecnologías. Pues la hiperconvergencia se trata de resolver ese problema, ¿no? Se trata de organizar el data center o el IT de una forma más eficiente, en el cual te permita dar mayor rendimiento y mayor facilidad para escalar. Todo esto se hace consolidando la infraestructura en un único componente, que es un servidor estándar x86 con discos en local, y pasar todo lo que es la inteligencia del data center al software.
Es decir, que el software tenga la inteligencia para dar servicios definidos por software. Ese es el concepto y la idea de la hiperconvergencia, y es el motivo por el cual está teniendo bastante éxito en los últimos años. ¿Por qué Azure Stack HCI? Pues básicamente porque permite renovar infraestructuras tradicionales que siempre han estado basadas en servidores con Windows y cabinas y comunicaciones en una única solución de forma autocontenida, basada también en la tecnología Windows Server 2019, Data Center, que te permite de una forma muy sencilla conectarte a la nube pública de Microsoft y permite consolidar toda la infraestructura en un único componente homogéneo para todo el data center, ¿no? Simplificando y permitiendo escalar de una forma mucho más fácil. ¿Cuáles son los componentes de Azure Stack HCI? Azure Stack HCI tiene como tres partes, ¿no? La primera es la virtualización, que es el componente que permite virtualizar servidores, que es el Hyper-V en Windows Server 2019. El segundo componente es la parte que virtualiza el almacenamiento, que es el SDS, Software Defined Storage. Y la tercera parte es el SDN, que es la parte que virtualiza las comunicaciones, Software Defined Networking. Los tres componentes forman parte y están integrados dentro de Windows Server Data Center 2019. Y la forma de gestionarlos es a través de una consola que se llama Windows Admin Center. Es una consola nueva basada en HTML5, gratuita, incluida en Windows Server, y que permite gestionar todos los componentes de la infraestructura. Máquinas virtuales, comunicaciones, almacenamiento, integraciones con Azure, en la nube, todos los servicios de gestión de Azure Stack HCI ya están integrados y consolidados en Windows Admin Center, en una única consola. Todos estos componentes ya vienen preinstalados y licenciados en ThinkAgile MX, que es el appliance que permite ejecutar todos estos servicios en un hardware ubicado en un data center propio. Y esto es lo que nosotros llamamos, entre Microsoft y Lenovo, una solución validada Azure Stack HCI. Es decir, que se valida el hardware y toda la solución definida por software como un componente único de infraestructura. Existen casos de uso para este tipo de tecnología. Como veis aquí, pues diferentes casos de uso. Microsoft le llama batches, ¿vale? Microsoft tiene una web en la que publica estos casos de uso y permite que los usuarios de Microsoft puedan elegir casos de uso y luego buscar las soluciones. De hecho, os lo quería enseñar, a ver si se ve aquí. Siempre es interesante en tiempo real. Lo voy a preparar aquí. Si buscáis en la web Azure Stack HCI, se ve bien, ¿no? La presentación. Si buscáis sí que se ve, sí que se ve. Vale. Sí que se ve. Pues si buscáis en Google Azure Stack HCI, entráis en el primer enlace, que es el de Microsoft, que es el portal de Azure Stack, y veis aquí la opción que pone catálogo. La opción de catálogo son buscar soluciones validadas de Azure Stack HCI. Clicáis aquí, seleccionáis el fabricante, lo importante, esto siempre tiene que ser Lenovo, y luego ya en la parte de abajo veis optimizado para, estos son los casos de uso, ¿no? Oficinas remotas sería la primera, entornos de VDI, entornos de SQL Server de alto rendimiento, entornos de virtualización, es decir, de máquinas virtuales, entornos de almacenamiento definido por software y entorno de Kubernetes, que es el último caso de uso que se ha publicado. Si pincháis en alguno de estos casos, pues ya directamente el catálogo de Microsoft os recomienda la solución validada de Lenovo. En este caso es una máquina orientada para oficinas remotas, ¿no? Si picáis en esta máquina, la web os dirige directamente a la página de Lenovo con toda la información de la máquina, de la solución, y si picáis en Configuration, directamente ya incluso te puedes configurar la máquina. Si esto me carga. Bueno, es que no estoy conectado al web. Bueno, es igual. Aquí cargaría la configuración y te permitiría pues ya directamente tener un fichero de configuración para que tu distribuidor o tu partner te pueda cotizar esa solución.
Pues como veis aquí, estos son todos los casos de uso que están validados actualmente. En un futuro pues irán saliendo diferentes casos de uso y se irá actualizando las características de cada solución. Entonces, Think Agile MX es la solución validada en Microsoft de Lenovo que contiene Windows Server 2019 Data Center y que permite construir soluciones definidas por software. ¿En qué segmentos se suele posicionar o suele interesar esta solución? Normalmente en organizaciones que tienen mucha tecnología Microsoft, es decir, que tienen servidores Microsoft, que tienen parte de sus cargas de trabajo en la nube, en Azure, y que busquen reducir la complejidad de las infraestructuras o la complejidad del IT. Normalmente esto está orientado para pequeñas y medianas empresas y también para oficinas remotas. La solución es muy potente para todo lo que sea entornos de pues, oficinas remotas, entornos edge o cualquier tipo de casuística que permita renovar infraestructura que está fuera del data center, digamos. El Windows Admin Center es la consola, como comentaba antes, de gestión de todos los componentes del HCI. Se descarga de forma gratuita en la web de Microsoft y aquí se incluyen todas las características para gestionar el entorno de HCI, incluyendo las comunicaciones y el almacenamiento. En Lenovo tenemos un plugin que se llama Xclarity Integrator, que lo que permite es interactuar con el hardware desde la misma consola de Microsoft. Principalmente permite gestionar versiones de firmware, planificar actualizaciones y ver cuál es el estado de los componentes de hardware. Es muy fácil de usar esta consola y bueno, es en formato HTML5, por lo cual funciona muy bien desde un portátil o desde cualquier dispositivo móvil. A nivel de arquitectura, la configuración mínima de Azure Stack HCI son 2 nodos. Esa es la configuración mínima para construir, digamos, una infraestructura básica de HCI. Y por clúster permite crecer a día de hoy hasta 16 nodos. Luego, el crecimiento más allá de esto sería pues, creando diferentes clústeres, ¿no? Más de un clúster por entorno. A nivel de cómputo, almacenamiento y memoria, los números van cambiando de versión en versión. Actualmente la capacidad máxima de un clúster es de un poco más de 1 petabyte, que ya es capacidad, de 8 teras de RAM y de 512 cores por clúster. Pero bueno, esto ya no es algo, esto es algo que va variando con la tecnología a medida que Intel va sacando nuevas CPUs y AMD, y Microsoft va refrescando versiones de Azure Stack HCI y estos valores pues, van cambiando muy rápidamente. Lo importante a tener en cuenta aquí es que la configuración mínima es de 2 nodos para poder montar un clúster de HCI. La parte de virtualización de servidores se hace a través de Hyper-V, que es el hipervisor de Microsoft. Este es el mismo hipervisor que utiliza Microsoft en la nube pública, por eso permite una integración muy potente entre nuestro entorno on-premise y la nube de Microsoft. Lleva en el mercado muchísimo tiempo, más de 10 años, es un hipervisor muy maduro y que está utilizado a nivel global por muchísimas compañías. Una solución además muy madura a nivel de virtualización. El segundo componente es un componente bastante más nuevo que el hipervisor, que es la virtualización de comunicaciones. El componente se llama Software Defined Networking, ¿no? Cuando virtualizamos comunicaciones. Básicamente, aunque hoy no entraremos en detalle del SDN, básicamente el SDN proporciona lo que las máquinas virtuales a las aplicaciones, es decir, proporcionan agilidad. Cuando tú creas una aplicación, normalmente puedes definir de una forma muy sencilla cuántos cores necesita, qué memoria necesita, y lo mismo a nivel de almacenamiento, qué capacidad y qué tipo de disco. Esto lo haces de una forma muy ágil, muy rápida, incluso luego lo puedes cambiar sobre la marcha. ¿Por qué? Porque está virtualizado. Cuando virtualizas recursos, pues puedes asignar de una forma mucho más fácil. Pues lo mismo cuando pasas a un entorno de hiperconvergencia, quieres hacer con las comunicaciones. Quieres que estén virtualizadas para poder proporcionar básicamente agilidad en tus operativas de gestión. Pues en Microsoft, la arquitectura del SDN
se basa en un data plane que está optimizado para 40 gigas, para redes actuales, en data center. Y sobre este data plane se montan todo lo que sean las características del propio SDN. Lo primero es el control plane, que es el panel de control de la infraestructura, que está distribuido entre todos los nodos del mismo clúster y permite dotarlo de máxima disponibilidad. Al final es un entorno distribuido con formato scale-out. Sobre estos dos servicios básicos, luego lo que se hace es montar las propias redes virtuales, que serían los servicios básicos de comunicaciones, los routers distribuidos, HCPs, los DNS, todo lo que sean servicios básicos de comunicaciones, para poder empezar a funcionar. Y luego, en base a esto, luego ya se pueden activar servicios avanzados de comunicaciones, como balanceos de carga de nivel 3 o nivel 4, de gateways, que te permiten conectar el Azure Stack HCI con entornos físicos o incluso con la nube pública, y servicios más avanzados, como microsegmentación para mejorar la seguridad dentro de las redes del entorno de hiperconvergencia, y más servicios que ya te permiten ser definidos y, al igual que las máquinas virtuales, ser modificados sobre la marcha de una forma muy sencilla. A nivel de almacenamiento, igual, pues cuando pasas a un entorno de hiperconvergencia tienes que virtualizar el almacenamiento. En Hyper-V, la tecnología que permite hacer esto es el Storage Spaces Direct, lo veréis también como S2D, que básicamente es el Software Defined Storage de Azure Stack HCI y permite virtualizar el almacenamiento de los discos locales de los servidores del mismo clúster. Una de las ventajas del SDS es que permite escalar de una forma muy sencilla. Es decir, que puedes crecer añadiendo discos a un clúster o crecer con nuevos nodos en un mismo clúster. Es decir, que tienes mucha facilidad para escalar o modificar configuraciones. Además que el clúster se encarga de forma automática de distribuir la carga. Es decir, que tú cuando pinchas discos o metes nodos nuevos en el mismo clúster, la Microsoft, el Azure Stack HCI, de forma dinámica distribuye todos los datos de una forma inteligente sin tener tú que hacer configuraciones manuales. El S2D a día de hoy, Storage Spaces, tiene características Enterprise, al igual que la mayor parte de cabinas que hay hoy en día en los data centers, tecnologías de fault tolerance para soportar fallos tanto de componentes como de servidores, protección a nivel de datos, para tener 2 o 3 copias de una máquina virtual en caso de algún fallo dentro de la infraestructura, protección con paridad como RAID 5 para ser más eficientes a la hora de almacenar los datos, incluso temas de seguridad, con cifrado, checkpoints para la información. Incluso los últimos avances han sido a nivel de eficiencia, es decir, que se puede comprimir en tiempo real y deduplicar la información dentro de un mismo clúster. Está muy alineado y es muy competitivo con respecto a soluciones líderes en el mercado también de hiperconvergencia. En las últimas versiones también ha habido algún cambio a nivel de almacenamiento, y es que ahora existen 2 capas de almacenamiento, es decir, que cada nodo tiene 2 tipos de discos. Un disco que es el disco de caché, que está orientado a escrituras, a mejorar el rendimiento de las escrituras, que normalmente se está utilizando el disco NVMe para este tipo de uso. Y luego existe un segundo tipo de disco, que es el disco de capacidad. Eso se puede proporcionar desde un disco mecánico tradicional, más orientado a oficinas remotas o a cargas de ficheros, por ejemplo. Y luego existe el disco orientado más digamos, a entornos de productivos, que son discos SSD, ¿no? En formato SATA o SAS, cualquier variante. Esta arquitectura está pensada para escalar y actualmente, pues lo que decíamos antes, la capacidad máxima por clúster ya pues, es de 1 petabyte. Hay ciertas características que quería comentar porque son únicas a nivel de hiperconvergencia en Azure, y es la integración con la nube pública. El Azure Stack HCI es muy potente básicamente para entornos que quieren interactuar con Azure. Una de ellas es la posibilidad de
no tener que adquirir una infraestructura tradicional de backup en el data center, sino apoyarse en Azure para hacer backups directamente desde el Azure Stack HCI. Como veis aquí en la captura de pantalla, de forma nativa, y hay una opción que permite proteger las máquinas virtuales y llevarte backups directamente a tu cuenta de Azure, con la opción de backup. Otra característica importante y muy interesante es la posibilidad de hacer un disaster recovery. De la misma forma, existe un wizard, un planificador, que te permite orquestar la gestión de fallos dentro de un data center para poder hacer un disaster recovery en Azure Stack. Perdón, en Azure, ¿vale? Azure Stack HCI, Azure. Y esto lo hace de una forma muy automática y está muy bien integrado, porque está integrado de forma nativa, ya viene preinstalado en el Azure Stack HCI. La tercera característica que quería destacar es el Azure File Sync, que es algo muy parecido, que permite sincronizar shares o ficheros del entorno Azure Stack HCI contra Azure. Y de esta forma, si por algún motivo tenemos algún fallo en local, en nuestro data center, poder seguir trabajando con los ficheros, pero desde la nube. Desde Lenovo tenemos 3 tipos de nodos, digamos, orientados a diferentes soluciones. El primer nodo es el ThinkAgile MX híbrido, que está orientado a cargas donde requieren poco rendimiento y mucha capacidad, ¿no? Donde utilizamos discos mecánicos tradicionales. Son máquinas con 12 bahías de discos y donde se pueden configurar hasta 120 teras, o sea, es decir, son nodos con mucha capacidad. Luego tenemos los nodos All Flash, más orientados a cargas productivas, como VDI, SQL Servers, máquinas virtuales, entornos donde tenemos que obtener máximo rendimiento a muy baja latencia. Y en estas configuraciones, pues normalmente se configuran parte de discos NVMe y parte de discos en All Flash para el máximo rendimiento dentro de un data center. Y luego tenemos el tercer nodo, que es el MX1021. Estos nodos están orientados para ser montados fuera del data center, es decir, en una oficina remota, en una fábrica o en una tienda, fuera del data center. Normalmente no requieren switches, sino que entre ellos el mínimo de configuración, habíamos dicho que es 2, pues aquí igual se montan 2 de estos pequeños appliances en un formato muy pequeñito. Se conectan entre ellos, no requieren switches para dar conectividad y directamente se conectan a los routers o a lo que es el punto de acceso de esa oficina remota o de esa fábrica. Tiene una característica peculiar y es que es la única máquina que soporta una licencia especial de Microsoft para licenciar Windows Data Center 2019 con 8 cores. Sabéis que el mínimo del Windows Data Center estándar son 16 cores, pues esta es la única máquina que tiene un SKU, un part number especial, para licenciar 8 cores, por lo cual es muy eficiente a nivel económico para montar un entorno hiperconvergente, lo que decíamos antes, en plantas, oficinas remotas o donde se requiera muy poquita carga de trabajo, si tengan 4, 5, 10, 20 máquinas virtuales, no más. Esta máquina además está preparada para ser montada, como digo, fuera del data center, por lo cual soporta temperaturas de hasta 55 grados, que no son habituales en un data center, pero sí pueden ser a lo mejor habituales en una fábrica. Soporta vibraciones, soporta golpes de hasta 40 Hz y también tiene la opción de montar un filtro de partículas, ¿no? Porque hay veces que montas el servidor en sitios donde pues, hay partículas o polvillo, lo que sea, pues de esta forma la máquina soporta también ese tipo de casuísticas. También tiene algo muy interesante y es que viene equipada con un sistema de seguridad en el cual te permite protegerla ante intrusión. Por ejemplo, si intentas forzar la tapa de la máquina, pues tiene un sensor que detecta la intrusión y que salta un LED en la máquina y te avisa en algunos admin centers de que ha habido un acceso no autorizado a la máquina. Es decir, que tiene formas de detectar cuando la máquina está comprometida a nivel de seguridad física, ¿no? También, que es muy interesante, que cuando montas esto en sitios que tú no tienes control físico sobre ella.
Casos de uso. Quería contar un par de casos de uso que habíamos tenido aquí en Lenovo. No es aquí en local, pero es dentro de la organización. Y es uno en una gran cadena de supermercados, donde es un caso de uso muy bueno para esta máquina. Y es que generalmente en los supermercados tienes infraestructura tradicional, servidores y almacenamiento que permiten gestionar toda la información de los cajeros, el IoT de las cámaras de seguridad que existen en los supermercados, todos los sistemas de refrigeración y de control de flujos de refrigeración de los supermercados también, y todo lo que es alimentario. Todos esos sistemas normalmente en los supermercados están montados en infraestructura tradicional. Pues en este caso es muy sencillo migrar todas esas aplicaciones a un pequeño entorno con 2 máquinas muy sencillas que ni siquiera requieren un rack, sino que se pueden montar en un escritorio o directamente sobre una pared, y consolidar la infraestructura y darle una mayor agilidad. Lo mismo para tiendas, es decir, si tú tienes una tienda donde tienes la típica infraestructura mínima de una tienda, un DHCP, un DNS, directorio activo, ficheros y las 3 o 4 aplicaciones de gestión de inventario y reporte de información, normalmente pues las tiendas lo que tienen es un pequeño rack con 3 o 4 servidores y un par de switches. Esto podría ser renovado y consolidado en un par de máquinas de MX 1021 con un coste muy bajo y con una migración que es muy sencilla porque la tecnología pues es la misma, ¿no? Que es siempre basado en Microsoft. Bueno, y para terminar, ¿por qué Lenovo? Básicamente os voy a comentar 2 datos de aquí para no alargarnos. El primero es que para todo lo que sea soporte técnico tenemos un equipo específico para HCI, es decir, que normalmente cuando tú vas a estas soluciones y luego necesitas abrir una consulta o abrir un caso de soporte, en Lenovo tenemos un equipo que sabe realmente que no es que hay un entorno tradicional, no hay un Windows Server tradicional con almacenamiento y con un servidor, sino que es una solución que está unificada y que está definida por software, por lo cual tenemos un equipo específico que se dedica a gestionar casos de estas soluciones. Y eso nos permite tener un nivel de satisfacción del cliente muy alto. Como dice aquí, pues en las encuestas de TBR, por 8º año consecutivo, seguimos siendo el número 1 a nivel de soporte. Y también un dato importante en entornos hiperconvergentes es la fiabilidad o la disponibilidad de los servidores, porque al final toda tu tecnología está basada en software, lo que le pides al hardware, lo más importante es que sea fiable. Y en eso es algo en Lenovo que entendemos muy bien, hacemos mucho foco en esto y por ese motivo también desde los últimos 5 años somos número 1 en disponibilidad de sistemas x86. Y nada más, esto era lo que quería comentar. Si tenéis dudas o me ponéis un mensajito aquí, bueno, los últimos 5 minutos, pues lo comentamos. La idea ahora es darle paso a Fernando para que haga una pequeña demo del Windows Admin Center y que podáis ver cómo se gestionan máquinas virtuales y ver un par de tareas interesantes en la consola. Por mi parte, nada más. A ver si puedo darle paso a Fernando. Fernando, ¿me escuchas? Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, bien. Ahora os veo. Que tengo 2 pantallas, pero las tengo replicadas, no las configuré bien. Venga, te doy paso. Y voy a compartir. Gracias, Sebastián. Hola, Iván, no sé si estás viendo ya mi pantalla. Lo vemos perfectamente. Gracias. Sí. Vale. Bueno, pues entonces lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y mi nombre es Fernando Fernández, soy compañero de Azucena, soy consultor preventa y soy, bueno, pues en este caso quien lleva el laboratorio donde tenemos el entorno de HCI con S2D. Y entonces, pues bueno, como ha comentado Sebas, voy a hacer una pequeña demo para ver pues lo cómodo que es y lo fácil que es pues, hacer la gestión de un clúster pues a través de Windows Admin Center, porque al final no es solamente importante pues todas las características que podemos tener, sino también pues que lo que es que la administración, configuración, el día a día, pues que sea sencillo.
vamos a ver que no hace falta pues, ser un técnico súper experto, sino que es muy sencillito, pues vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, pues crear una máquina virtual. Vamos a hacerlo ahora en unos minutos, de lo cómodo que es pues crear una máquina virtual. Aquí, bueno, pues ya estáis viendo lo que es esto, la consola Daming Center. Pues aquí tengo una serie de servidores y luego también pues tengo el clúster. Pues entonces pues vamos a entrar a nuestro clúster. Y bueno, pues cuando entramos, lo primero que nos muestra pues es un resumen de del clúster, pues con el estado de las máquinas, de los servidores, pues el uso de CPU, memoria, etcétera. Aquí también nos está indicando pues que tenemos actualizaciones que podemos instalar, nos da ese aviso, es el único warning que tenemos, todo lo demás está bien. Vemos rápidamente también pues la parte de servidores, pues aquí pues también nos indica cuántos servidores tenemos, no tenemos alertas, están todos en buen estado, uso de CPU, uso de memoria, etcétera. Luego, una parte importante, pues es la parte de unidades que son los discos. También vemos el resumen, pero ya aquí si no vamos a inventario, pues vemos los discos que tenemos. Como estaba comentando antes Sebas, pues tenemos unos discos de caché y luego tenemos los discos de capacidad. En este caso los discos de caché son SSD. También podrían ser también de Intel Optane, como han comentado antes, que pues son todavía más eficientes que los discos SSD tradicionales. Incluso pues con menos discos Optane podemos hacer la misma función. Y luego por los discos de capacidad, que en este caso son discos tradicionales, pero también podrían ser discos de estado sólido si queremos también pues un rendimiento mayor. Pero bueno, pero en este caso pues será suficiente. Y luego pues vamos a ver los volúmenes, que es ya lo que ven los sistemas operativos de las máquinas virtuales. En este caso pues tenemos aquí creados ya pues una serie de volúmenes y en este caso pues comentar como tenemos dos nodos, pues lo que es la resistencia, que es la traducción que se ha hecho al español, a mí no me termina de convencer, bueno, sería la parte de resiliencia, pues tenemos reflejo doble, en este caso toda la información está duplicada, por lo tanto es un sistema tolerante a fallos porque que la información se replica en tiempo real. Si un disco, que un servidor tuviera un problema, no perdemos nada de información. Si tenemos 3 máquinas, podríamos tener hasta reflejo triple. Si tuviéramos información que fuera muy crítica, podemos hacer que reflejo triple. Y a partir de 4 máquinas podemos también tener, a través de paridad doble, pues que el reflejo, que lo que es la seguridad, en vez de ser a nivel de hardware, pues también podemos hacerlo a nivel de software. Entonces, al ser paridad, pues digamos que el rendimiento que es mayor, porque con reflejo doble, pues estamos duplicando la información. Si tenemos reflejo triple, estamos triplicando. A través de paridad, pues tenemos más eficiencia a la hora de usar el almacenamiento. Entonces, bueno, y las máquinas virtuales, luego vuelvo aquí para crear el volumen. Pues en máquinas virtuales también cuando entramos vemos primero la parte de resumen con todas las máquinas que tenemos, cuál es estado, etcétera. A ver, pues también aquí, bueno, pues tenemos alguna máquina que tiene algún problema, en este caso, pues que la memoria se está acabando, o también tema de disco, del inventario. Aquí, importante, una cosa que vamos a ver es, cada máquina vemos en cuál de los servidores se está ejecutando. En este caso, porque ayer hicimos mantenimiento, apagamos la máquina 4, pues todas las máquinas se movieron a la máquina 3, al servidor físico 3, pero nosotros en tiempo real podemos mover una máquina a otro servidor. Aquí, pues en este caso, se mueve la máquina y se mueve de forma totalmente transparente al usuario. No tenemos ningún corte en el servicio. Pues bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver cómo crear una máquina virtual. Pues lo primero que tenemos que hacer es crear el volumen que va a utilizar esta máquina virtual. Pues le ponemos un nombre. Sí, buenas. Hola.
Demo 1706. Aquí, en este caso, reflejo doble porque es el único que tenemos, porque solamente tenemos 2 nodos. ¿Cuál es el tamaño que vamos a utilizar de disco? Pues 128, por ejemplo. Y damos a crear. De esta forma tan sencilla, estamos creando un volumen y en menos de un minuto, medio minuto más o menos, vamos a tener aquí aquí ya nos indica que se ha creado y nos aparecerá aquí dentro de la lista en unos segundos. Aquí ya tenemos que el volumen creado con volumen con reflejo doble. Pues entonces ahora vamos a máquinas virtuales. Vamos a inventario para hacer que sea más rápido. Y también pues decimos también por lo mismo, pues nueva máquina virtual. Pues demo 17. La generación, si quisiéramos instalar un sistema operativo muy antiguo, pues podríamos ir a generación 1, pero ya para sistemas operativos modernos, pues decimos generación 2. Elegimos cuál es de los 2 servidores físicos que tenemos en este momento, en cuál queremos que se inicie a ejecutar, aunque luego lo podemos mover. Entonces, automáticamente nos recomienda el 4 porque está menos cargado. Y aquí decimos pues cuál es el volumen que queremos utilizar. Pues este es el que hemos creado, el de demo. Cuántos procesadores virtuales, también pues la capacidad de memoria, pues vamos a decirle pues 4 gigas. Si queremos que utilice memoria dinámica, etcétera. Luego, dentro de los conmutadores virtuales que tenemos, pues cuál queremos utilizar. Y luego aquí, en la parte de almacenamiento, lo que podemos hacer es, muy interesante, decirle que instalar un sistema operativo a partir de una ISO. Decimos dónde está la ISO, pues aquí dentro del servidor, dentro de los clústeres, tengo ya también una imagen de Windows Server. La tenemos aquí, también tenemos pues una imagen también de Windows 10. Aceptar y decimos crear. Pues también ahora veremos pues que en menos de un minuto tenemos creada la máquina virtual y luego vamos a ver también pues, de forma que es sencilla, arrancamos y se instala el sistema operativo. La máquina está ya creada y en unos segundos nos aparecerá aquí dentro en la lista también. Ya nos aparece aquí, pues demo 17. Pues le decimos que se inicie, que se empiece a ejecutar la máquina. Vamos para atrás, para ver que se está ejecutando. No sé, a ver, todavía se está iniciando. Vale, pues entonces ahora conectamos a ella. Hace falta meter la contraseña del clúster. Y aquí pues ya vemos cómo nos está arrancando de la ISO que tenemos, que le hemos dicho que arrancara. Entonces, pues aquí ya vemos que nos va a aparecer pues el mensaje típico de instalación de Windows Server 2019. Entonces, bueno, pues ya sería continuar con la instalación. Habéis visto que lo cómodo que tiene, pues no tenemos, pues con un entorno gráfico muy cómodo, muy intuitivo, pues podemos hacer prácticamente cualquier operación, cualquier gestión que queramos hacer sobre la máquina. Por lo cual no hace falta ser un técnico muy friki, digamos, sino bueno, pues con un técnico sin que no sea súper experto, pues se puede manejar el entorno, podemos crear máquinas virtuales, podemos moverla, etcétera. Entonces, bueno, pues como el tiempo es limitado, es simplemente una de las muchas cosas que se puede mostrar. Si tenéis interés, pues en verlo con más detalles y ver algunas de las características de las funcionalidades con más detalles, pues esto no lo podéis comentar y entonces podemos prepararos una demo específica para lo que queráis ver y también, bueno, pues más detallada, más amplia
si estáis interesados en estas cosas. Si tenéis cualquier duda, pues estamos a vuestra entera disposición. Pues muchísimas gracias, Fernando. Creo que ha sido una demo, bueno, que vemos como a través de Admin Center, bueno, como tú dices, no es difícil de manejar, no es necesario un conocimiento técnico muy avanzado y de hecho, bueno, es un poco la idea, ¿no?, de esta integración del portal para el sistema operativo Windows Server 2019 y hacerlo más amigable, ¿no? Sí, También, claro, recordar que el Admin Center, bueno, este no venía incluido, creo que tenemos que instalarlo desde la página de Microsoft, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Sí, pero es una herramienta gratuita, te la bajas, Exacto. la puedes instalar en un servidor, la puedes instalar en un PC y que tenga Windows 10 y la puedes utilizar, te puedes conectar a diferentes servidores de forma centralizada y muy cómoda. Perfecto. Vale, pues bueno, viendo esto, la verdad que también vimos en el chat de Connect del mes pasado, también vimos cómo Azucena también nos enseña un poco el portal de Admin Center. Al final, bueno, Admin Center es, ¿no?, pues ver el estado de la máquina, de la salud del sistema, de la máquina con el sistema operativo Windows 2019. Podemos ver el rendimiento, así como, por ejemplo, que comentabas, lo de crear máquinas virtuales de manera sencilla, moverlas en frío, en caliente, bueno, que podemos moverlas en el momento que necesitamos, que requerimos de que una máquina virtual incluso sea pausada, y lo podemos hacer, bueno, de manera muy sencilla y la verdad que ayuda a que bueno, pues a que perdamos el miedo, ¿no?, a administrar nuestro servidor desde los pocos conocimientos que puedan tener muchos de los asistentes o incluso muchas de las Si, por ejemplo, mira, bueno, aquí en la parte cuando queremos actualizar lo que es el clúster, los servidores, ahora veremos que cuando lo actualizamos, él de forma automática, pues va a actualizar primero un servidor, luego el otro, y luego esto, pues importante lo que nos dice aquí, si hace falta reiniciar uno de los servidores o los dos, antes de hacerlo, mueve todas las máquinas al servidor que va a quedar activo, se reinicia el otro servidor y luego, bueno, pues vuelve a hacer el balance de carga. Digamos que cualquier operación en todo es inteligente y en ningún caso vamos a tener pérdida de servicio. Si tenemos que reiniciar un servidor por el tema que sea, por una actualización Sí, o por buenos algo, días. se mueven las máquinas. Sí. ¿Sí, hola? Hola, ¿qué tal, Bea? Buenos días. Dime. Sí, ya están pedidas las baterías, solo que estaba coordinando quién de nosotros puede ir a hacer el cambio, ¿vale? Bueno, creo que alguien se ha dejado abierto el micrófono. Sí, ¿en qué horario están ustedes? ¿Por la tarde? Ya. Ya está, ¿no? Vale, pues nada, yo era también eso, comentar esto, que es todo muy sencillo y que esto es, si tenemos que actualizar, que las máquinas se mueven y no vamos a tener pérdida de servicio. Se hace todo en tiempo real, se van moviendo las máquinas y todo sigue funcionando. Genial. Pues muchísimas gracias, Fernando, por A ti, Iván, muchas gracias. vuestro tiempo, también a Sebastián por vuestro tiempo y a Lenovo, evidentemente. Si queréis, bueno, podemos pasar a, bueno, creo que no hay dudas en el chat, igualmente compartiré la parte de demo no podemos compartirla como presentación, igualmente sí que compartiremos las grabaciones. Y por parte de Sebastián, si puedes pasarnos lo que podáis compartir con la asistencia, nos lo paséis en PDF y así pues también al final del día se lo podemos hacer llegar a aquellos asistentes que no pueden asistir en tiempo real a nuestras sesiones y las quieren consultar en bajo demanda. Sí, no hay problema, yo te envío la misma presentación en formato PDF, ¿vale? Y perfecto. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y de verdad A ti, Iván. estamos muy agradecidos de la parte de Microsoft por vuestra charla, vuestra ponencia. Y bueno, vamos a hacer una pausa de estos 15 minutos para la siguiente sesión en la cual ya nos vamos a explicar el portfolio de dispositivos de Lenovo con Juan José, que también creo que ya está por aquí preparado. Así que nada, un saludo y nos vemos pronto, Sebastián y Fernando. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, Fernando.